Dios te bendiga, mi amado hermano. En esta hora es una bendición, es un privilegio grande nuevamente poder llegar a tu casa por este medio y compartir la palabra del Señor. Sea bienvenido a nuestra clase de escuela dominical. Amén. El tema que para este día se llama liberación de Dios ante el miedo. Aquí lo podemos ver en nuestra pizarra. Liberación de Dios ante el miedo. Ese es el tema de esta preciosa hora, ¿sí? Nuestra verdad central está en el primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice: todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo, ¿sí? Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Quiero orar para dar inicio a nuestra clase del día de hoy, nuestra enseñanza. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en esta preciosa hora. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de seguir, Señor amado, aprendiendo de tu palabra, instruyéndonos en tu palabra, en tu conocimiento, Señor. Hoy te pido, Padre, que uses mi vida y que en esta hora ayudes, Padre, a reflexionar, que nuestros hermanos, Señor, que se van a conectar puedan, Dios mío, recibir esta palabra, Señor, y que dé fruto al 100% en sus corazones. En tus manos nos ponemos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Como te decía, mi amado hermano, el tema de esta clase dominical se llama liberación de Dios ante el miedo. Y quiero que me acompañes al libro de Job, capítulo 3, versículo 25. Y mira qué palabras tan tremendas las que Job está diciendo. Ustedes todos creo que conocemos lo que es la vida de Job. Pero en el 3.25, mira, para dar inicio a esta clase dice la palabra del Señor: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Te lo repito, Job capítulo 3 versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha vencido y me ha acontecido, dice, lo que yo temía. Ahora, hablando del temor, ¿qué es el temor? ¿Es bueno tener temor? La palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es en el temor de Jehová. Pero hoy no vamos a hablar de ese temor. Hoy vamos a hablar de un sentimiento, un temor que es parte de las emociones del ser humano. Déjame decirte que el miedo es un obstáculo. El miedo es parte de nosotros. ¿Cuántos, si hoy te pudiera preguntar, cuántos hemos tenido temor en alguna vez de nuestras vidas? A lo nuevo, a lo desconocido, el temor en estos tiempos a una enfermedad, a un accidente, a una relación. El temor, déjame decirte, que es parte del ser humano. Pero si bien es parte del ser humano, no se puede enseñorear de los hijos de Dios. Fíjate que Job, hermano, Job está hablando y está diciendo que había algo que a él le atemorizaba. Y lo que más a él le atemorizaba, dice, le había acontecido, le había llegado. Hermano, los que me conocen saben de que yo tengo una vida en la cual yo he pasado de todo, hermano. Para la gloria de Dios y como testimonio, tú sabes, mi amado hermano, he estado en prisión, he estado, hermano, he pasado de todo, hermano, en accidentes,
A mi padre hace algunos años le quitaron la vida. Mi esposa está hospitalizada, mis hijos han estado hospitalizados. Ha acontecido de todo, pero déjame decirte en esta hora, hablando del temor, hablando del miedo, algo que no había experimentado yo nunca, y era una operación. Cuando yo tuve el accidente hace aproximadamente más de 3 a 4 años, cuando llegué al hospital, me dijeron que me iban a operar. Yo me había enfrentado a todo, hermanos. Hermano, tú conoces mi testimonio, para la gloria de Dios, y he pasado de todo, hermano. Me he enfrentado a un montón de situaciones, a un montón de adversidades, hermano, tremendas. Pero el que me operara, déjame decirte, mi hermano, que sí, era algo de temor, algo que me daba temor. Déjame, para introducirnos en el tema del temor, déjame decirte, mi hermano, que llegó el día que me iban a operar. Y fíjate que interesante, porque el joven o mujer que me atropelló se dio la fuga, como decimos aquí en Guatemala, se dio la fuga. Y cuando a mí me iban a operar y me iban a anestesiar, vino paz a mi vida. Pero para que esa paz llegara, yo le dije al Señor Jesús, le dije: Señor, en tus manos, en ti encomiendo mi espíritu. Sé que tú me guiarás aún después de la muerte. Imagínate, yo ya despidiéndome también, hermano, porque era un temor a algo desconocido, hermano. Yo no sabía cómo iba a funcionar mi cuerpo, pero yo tenía un temor. Pero le dije al Señor: Señor, yo no conozco a quien me atropelló, si fue mujer o si fue hombre, pero Señor, yo te pido, yo lo perdono, Señor. Yo lo perdono, quiero que pongas paz en mi vida, porque no sé qué va a acontecer. Pero era un temor, hermano. Y yo me puse, y Dios vino y me dio paz. Jesucristo me dio paz en medio de esa situación. Cuando desperté, mi amado hermano, pues ya estaba operado. Solo sentía el dolor, pero lo más difícil había pasado. Considero, hermano, que todos nos hemos enfrentado al temor. Hoy en día, déjame decirte, mi amado hermano, que como hijos de Dios nos seguimos enfrentando a muchas cosas nuevas. Alrededor, hermano, de nosotros están aconteciendo cosas, hermano, que a través de las redes sociales, a través de las noticias, hermano, se han encargado que el ser humano se llene de temor. Déjame, te cuento, en algunos países, por esta causa del COVID-19, se dieron a la idea de contratar jóvenes, porque el joven tiene más defensas y tiene, según ellos, menos probabilidades de enfermarse. Pero lo interesante es que en otros países muchos jóvenes empezaron a ser afectados por esta enfermedad. Y no es que la enfermedad, hermano, sea tan fuerte. Claro, yo no lo he experimentado, pero según médicos, la mortalidad es del 2%. Pero fíjate que lo interesante es de que estos jóvenes estaban siendo, se estaban esforzando mucho, había temor, estaban manejando estrés. Pero lo que más ellos estaban manejando en medio de cansancio, estrés, era el temor. Y el temor en el ser humano, según los médicos, baja los niveles de defensa del cuerpo, y eso hace que el ser humano sea más vulnerable a una enfermedad. Y muchos jóvenes se han enfermado, no solo en otros países, también aquí en Guatemala. El miedo es bueno. ¿Cómo así? El miedo es bueno porque el miedo nos advierte de algo malo. El miedo nos advierte de algo malo. El miedo nos advierte que nuestra vida está en peligro. Pero lo que no puede el miedo en el Hijo de Dios es enseñorearse de nosotros, poseer de nosotros, porque cuando el temor se apodera del Hijo de Dios, déjame decirte que en el Hijo de Dios sí causa grandes efectos, grandes causas negativas, porque el miedo en el Hijo de Dios, déjame decirte que impide nuestro crecimiento.
Recuerdo yo la primera vez que me tocó predicar en el púlpito. Recuerdo yo esa experiencia, era de temor, había un miedo, entre miedo y nervios. Pero déjame decirte que la palabra del Señor dice que Dios nos da paz, y la paz que Jesús nos da es una paz en medio de la circunstancia, de cualquier circunstancia que sea. Déjame decirte que la paz de Jesús sobrepasa todo entendimiento. Para seguir este estudio vamos a meditar así rápidamente en 3 capítulos de la Biblia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 35 y 36. Son historias muy conocidas, pero también déjame decirte que son historias muy poderosas. Marcos capítulo 5, versículo 35 y 36. Yo te lo leo. Dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, escucha bien, no temas. Le está diciendo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Ahora, la palabra clave en esto, tú sabes que esta hija era la hija de Jairo, ¿sí? De un principal, dice, de la sinagoga, ¿sí? Entonces Jesús estaba enseñando a sus discípulos a no tener miedo, sea cual sea la circunstancia. Hermano, la clave es no tener miedo. Dice que vinieron con una noticia muy devastadora para Jairo y le dijeron: mira, ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto, ¿sí? Lo increíble que miramos en este caso es de que todo estaba perdido, ¿sí? Todo estaba perdido porque ya la hija de Jairo pues había muerto. Sin embargo, el que estaba a la par de Jairo, el que estaba en medio de los discípulos, era el Hijo de Dios, aquel que tiene el poder de la vida y de la muerte, aquel por el cual Dios había glorificado su nombre aquí en la tierra. Era el mismo Dios en la tierra, el cual, déjame decirte, no importa cuál sea la circunstancia, mi amado hermano, no temas. Jesús le dijo a Jairo: no temas. Y dice que se llevó a sus 3 discípulos de confianza, al círculo de confianza con el que Jesús caminaba. Él caminaba con 12, pero tenía un círculo de confianza y se los lleva. Y usted sabe el resto de la historia. Dice que Jesús entra con los padres y le dice: ella no está muerta, ella duerme. El que todo lo puede, el que todo lo hace, el cual la voluntad es perfecta y agradable, siempre entra y sabes, y da nuevamente vida a esta niña. Pero la palabra clave era: no temas, no temas, ¿sí? Nos damos cuenta que aquí Jesús actuó en una manera sobrenatural sobre la vida de Jairo. Entonces nos damos cuenta que sin importar cuál sea la situación, Jesús te dice: no temas. La clave es: no temas, créele al Señor Jesús. Vamos rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 24 y 26. El 24 y 26. Y nuevamente pues otra historia maravillosa. Dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo en el 26: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Nuevamente, ¿sabes?
nuevamente ahora está solamente con sus discípulos. Sí, ahora está solo con sus discípulos, y nuevamente el Señor Jesús nos quiere, no solo quería que sus discípulos comprendieran que no hay que tener temor. Está bien tener temor, pero nosotros somos hijos de Dios. Tenemos a quien clamar. Lo que el Señor Jesús quería dejarnos claro es que el temor se puede apoderar de nosotros. ¿Sabes algo? Estos discípulos, estos hombres que andaban con Jesús, eran tan normales como nosotros, como tú y yo. Sin embargo, déjame decirte que ellos tenían la capacidad también. Habían andado con el Maestro, andaban con Jesús. Ya habían visto muchas ocasiones que Jesús permanecía con ellos, y siempre las palabras de Jesús eran: no temas, no tengas temor. Hoy se enfrentan a una nueva circunstancia en medio del mar. ¿Te imaginas aquellas olas? ¿Te imaginas que nosotros hoy en estos tiempos estamos podríamos entrar en una incertidumbre por lo que está pasando a nivel nacional, en cuanto a la economía, en cuanto al trabajo, en cuanto a la salud? Hoy los que salimos a trabajar, pues arriesgamos nuestra vida, arriesgamos nuestra salud. Y déjame decirte que a veces estamos como los discípulos en medio de una barca, que no sabemos, que cualquier momento pensamos que vamos a ser llevados por esa corriente. Pero Jesús te dice en esta hora: no temas. Hombres de poca fe, no temas. No temas, nos vuelve a decir el Señor Jesús. Es que no podemos temer. Hoy el Señor nos quiere decir, el Señor quiere, a través de este estudio, quiere que sepamos que si Jesús va en medio de nuestra barca, por más difícil, vamos a ser movidos, vamos a ser puestos en riesgo. Aún pareciera que todo se va a terminar, que todo va a acabar, que hasta aquí llegamos. Pero déjame decirte, amado hermano, que el Señor Jesús nos dice en este tiempo: no temas, no seamos de poca fe. ¿De cuántas Dios nos ha librado? ¿De cuántas a Dios a ti te ha librado? Hoy el Señor te dice: no temas, sigamos adelante. Sigamos adelante. Vamos rápidamente siempre ahí en el Evangelio de Mateo, solo que ahora en el capítulo 14, versículo 24 y 27. Mira, dice: Jesús anda sobre el mar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 24 y 25 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Nos damos cuenta que si de algo Jesús quería que nos quedara claro, no solo a los discípulos, sino a nosotros en estos tiempos, era a no tener temor. Nuevamente Jesús vuelve a decir a sus discípulos: no temas. Nuevamente dice: no temáis, soy yo. Déjame decirte que el temor impide nuestro crecimiento dentro del reino de los cielos. El temor a los cristianos, a los hijos de Dios también, déjame decirte que afecta su crecimiento. ¿Sabes por qué? Porque en muchas ocasiones Dios, el mismo Dios, Jesucristo, se va a acercar a nosotros, ¿sí? Pero si el temor se apodera, déjame decirte que puede pasar lo que pasó con los discípulos. Se atemorizaron. Ese temor
que invadió la vida de los discípulos en la barca, ¿sí? Siendo de madrugada, hizo que no reconocieran a Jesús. Hizo que no reconocieran a Jesús. Lo desconocieron. ¿Por qué? Por el temor. Es que el temor, déjame decirte, mi amado hermano, que el temor es un causante de crecimiento en los hijos de Dios. Y nos damos cuenta en estos versículos que Jesús estaba acercando a ellos. ¿Sí? Nos damos cuenta cómo cambia la forma de los discípulos de ver a Jesús, porque en el Evangelio de Mateo capítulo 8 y 24 y 26 se recuerdan de que Jesús estaba dentro de la barca y ellos, el temor hace que clamen a Jesús, pero hoy aquí nos damos cuenta en el capítulo 14 que es al revés. Ellos están dentro de la barca y Jesús va hacia su barca. O sea que en otras palabras podemos decir que Jesús va a estar con ellos en la barca y que todo va a estar bien. Sin embargo, el temor por la hora que era se apodera de ellos y desconocen a Jesús. Mi amado hermano, Señor Jesucristo te dice en esta hora: no temas. Podemos darnos cuenta en estas tres, hay muchas historias del Señor aquí escritas en la palabra, en las cuales nosotros nos podemos, el Señor nos exhorta a que no tengamos temor. Dice la palabra: no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová, tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Primera Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mi amado hermano, hoy en esta hora, como conclusión de este tema, liberación de Dios ante el miedo. Si alguien sabe liberarte del miedo, si alguien sabe liberarte del temor, ese es Jesús. Si alguien sabe cómo despojarte del temor en estos tiempos, es Jesús. Acércate lo más que puedas a Jesús. Acércate, búscale, lee la palabra del Señor en estos tiempos. Ora, vela, ora al Señor para que quite todo temor. Para nosotros los hijos de Dios, déjame decirte, mi amado hermano, en esta hora, que si somos hijos de Dios realmente, déjame decirte que todo lo que va a acontecer a nuestra vida en medio de este tiempo que estamos viviendo, todo lo que pueda acontecer, déjame decir que es voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Lo que va a acontecer en nuestras vidas, si somos hijos de Dios, nos va a ayudar para bien. Si somos hijos de Dios, mi amado hermano, no temas. Está bien tener temor, pero que el temor no se apodere. Y cuando sientas que tu barca está por hundirse, por ser arrastrada por las corrientes de esta situación que estamos viviendo, clama al Señor Jesús. Clama al Señor Jesús. Y déjame decirte que Él va a ir por ti y te va a decir: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. En esta hora, mi amado hermano, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. La verdad central, me encanta este versículo, primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice: porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. En esta hora, mi amado hermano, que Dios te bendiga. Será cuando Él regresará. Lo sé porque los tiempos
nos lo indicarán. Habrían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán que es cuando más preparado